Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karen y el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer trenzas pequeñitas para hacer trenzas boxeadoras o trenzas africanas con el método crochet. Les voy a mostrar cómo hacerlas con cabello sintético y también les voy a mostrar cómo pueden hacerla con lana si no consiguen este cabello. Hoy les voy a contar todo acerca de cómo hacer las trenzas, qué consejos les doy, qué productos deben utilizar, cómo prepararlas bien, cómo dividirlas, qué material utilizar, bueno, todo eso. Y dentro de 8 días les voy a mostrar cómo nosotras mismas podemos tejernos y colocarnos estas trenzas. Si a ustedes les gusta este video, me apoyan y me ayudan mucho si le dan un like. Y si es la primera vez que estás por acá, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Las trenzas africanas pueden hacerse con diferentes materiales. Como les digo, les voy a estar mostrando cómo hacerlas con lana. Ustedes pueden utilizar lana o hilo, cualquiera, el que prefieran. Y el material más conocido es el Kanekalon o el cabello sintético. Este cabello sintético es supremamente económico. Dependiendo de qué tan largo ustedes lo quieran, qué color, la marca, puede variar entre $1 hasta, no sé, máximo $6. Este que yo voy a estar utilizando es de 24 pulgadas y vienen 2 pedacitos. Para hacer toda la cabeza ustedes van a necesitar entre 5 a 10 pedacitos individuales, o sea, más o menos de 3 a 5 paquetes de estos completos. Si ustedes quieren ahorrarse el tiempo de tejer las trenzas, pueden comprarlas ya hechas del tamaño, el color, el largo que ustedes prefieran, pero obviamente salen muchísimo más costosas. Este paquete yo lo conseguí en $5, pero si yo quiero comprarlo ya con las trenzas hechas, resulto pagando como $15 a $20. Entonces, la cantidad de trenzas que salen de cada pedacito de cabello varía según el grosor que ustedes escojan. Yo quiero que mis trenzas sean delgaditas, entonces de cada paquetito de este voy a sacar 20 trenzas. Es decir, para un paquete completo de estos me van a salir 40 trencitas. Para tejer las trenzas vamos a necesitar una superficie que nos sirva como soporte. Ustedes pueden utilizar un gancho de estos de ropa y colgarlo en donde ustedes quieran, o pueden crear uno de estos soportes con palitos de balso y puntillas que más adelante les muestro cómo lo hice. Lo chévere de esto es que no solamente nos sirve para hacer estas trencitas, sino con esto pienso mostrarles cómo hacer extensiones de cabello, entonces se puede utilizar para varias cosas. Si a ustedes les da pereza hacer esto, no se preocupen, también les voy a mostrar cómo hacerlo con esto. Para nuestro bastidor tomamos 4 palitos de balso que no sean muy delgaditos. Con ayuda de silicona caliente vamos a empezar a pegarlos haciendo un cuadrado. Pueden también utilizar pegamento para madera si desean. Ahora, para asegurarme de que los palitos quedan bien sujetos y no se despegan, estoy reforzando esa silicona que puse. Entonces agrego abundante silicona en las 4 partes en donde uní los palitos. Tomamos ahora 4 puntillas y pegamos 3 en un lado y una en el lado opuesto. A la hora de pegarlas tengan mucho cuidado porque el palito puede abrirse, entonces no utilicen puntillas muy grandes ni las martillen muy duro. Y finalmente, para asegurarnos de que el palito no se va a abrir y de que la puntilla queda bien fija al palito, estoy colocando silicona caliente en la base de la puntilla, en donde están los palitos. Hago esto con las 4 puntillas y listo, así de fácil queda el bastidor. Iniciemos con las trenzas de lana. Vamos a tomar la punta de la lana y vamos a medir qué tan larga queremos que quede nuestra trenza. Yo en este caso la estoy haciendo del mismo tamaño del Kanekalon, o sea, de 24 pulgadas. Tomamos una tira de ese tamaño, sin cortar la lana todavía, vamos a doblarlo hasta tener una segunda tira del mismo tamaño. Lo doblamos para una tercera, lo doblamos para una cuarta y hacemos este proceso hasta que tengamos más o menos 6 tiras de lana. Dependiendo de lo ancho que ustedes quieran la trenza, pueden hacer más o menos. Yo la quería delgadita, entonces solamente tomé 6 tiritas. Cuando ya tengamos las 6 tiras, cortamos la lana. En donde recortamos la lana van a quedar estos 2 pedacitos sin cortar, entonces sencillamente tomamos la tijera y lo abrimos.
El otro lado de la lana, por el contrario, no vamos a cortarlo. Lo que vamos a hacer con el otro lado es atravesarlo por el medio de nuestro bastidor o de nuestro gancho. Y vamos a dividir nuestra lana en 3 partes iguales. Como tengo 6 tiritas, voy a tomar 2 en cada parte. Y lo que hacemos sencillamente es empezar a tejer una trenza hasta que lleguemos a la parte final. Cuando lleguemos a la punta y falten como unos 3-4 centímetros, vamos a tomar una tirita de la lana, vamos a enrollarla alrededor de la trenza y le vamos a hacer un pequeño nudo. Con esto nos aseguramos de que la trenza no se desarme. Y listo, si van a hacer toda la cabeza con lana, repiten este mismo proceso hasta que tengan todas las trenzas que desean. Pasemos ahora a hablar de cómo hacer las trenzas con Kanekalon. Lo que hacemos es tomar nuestro cabello sintético y dividirlo en la cantidad de partes que queremos. Como les dije, por cada tira de Kanekalon voy a sacar 20 pedacitos. Lo que hacemos entonces es empezar a dividir esta tira de Kanekalon en 20 pedacitos iguales. Si lo vamos a hacer con el gancho, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la lana. Atravesamos el centro de nuestro cabello sintético por la parte de arriba de nuestro gancho. Este cabello vamos a dividirlo en 3 partes iguales. Entonces sacamos un pedacito de cabello del lado derecho y otro pedacito pequeño del lado izquierdo, y esto nos va a dar la tercera parte de nuestra trenza. Y comenzamos a tejer la trenza. Si a la hora de hacer la trenza les va saliendo mucho frizz con este cabello sintético, pueden ir agregando gel a lo largo. Yo utilizo este que se llama Let's Jam. Vamos a hacer la trenza hasta llegar a la punta, lo más cerquita que podamos llegar a la punta. Y en este caso ustedes pueden hacer varias cosas. Hay personas que dejan las trenzas así nomás y luego las sellan con agüita caliente. Yo en este caso quise hacer lo mismo que hice con la lana para asegurarme de que las trenzas no se me desarmen y duren más tiempo. Si ustedes quieren hacer lo mismo, lo que hacemos es tomar uno de los 3 pedacitos, enrollarlo alrededor de la trenza y hacer un nudo. Aseguramos bien este nudo y aplicamos otro poquito de gel en la punta. Y para ir almacenando nuestras trenzas vamos a tomar un pedazo de alambre, hilo, un palito delgadito y atravesamos este alambre por el huequito que queda en la parte de arriba de la trenza. Y ahí vamos a ir poniendo todas las trenzas que vayamos haciendo. Si lo que ustedes van a utilizar es el bastidor, se hace básicamente de la misma forma. Colocamos el bastidor en una superficie plana. En el centro asegúrense de colocar algo pesado porque le vamos a poner un poquito de presión, entonces no queremos que se caiga. En el lado en donde tenemos nuestra puntilla vamos a colocar nuestro cabello y vamos a hacer la trenza de la misma forma que hicimos anteriormente. Si el cabello tiene mucho frizz, colocamos gel a lo largo. Dividimos este cabello en 3 partes iguales y tejemos la trenza hasta llegar al final. Este método me gusta más porque el huequito que queda en la parte de arriba de la trenza es mucho más pequeñito que el hueco que queda con un gancho. Entonces la trenza en la parte de arriba va a tener una forma más bonita. Continuamos la trenza hasta llegar a la punta y en la punta hacemos lo mismo. Tomamos uno de los 3 pedacitos, lo enrollamos alrededor de la trenza, hacemos un nudo, lo aseguramos muy bien y colocamos un poquito de gel para sellar mejor estas puntas. Como el huequito de la parte de arriba es más pequeñito que el gancho, lo que hacemos es primero atravesar la punta del hilo o del alambre en donde estamos poniendo nuestras trenzas y sacamos el cabello de la puntilla. Y listo, aquí ya vamos poniendo nuestras trenzas. Como paso final vamos a cortar y sellar las puntas y vamos a preparar el cabello para poder ya colocarlo en nuestra cabeza. Entonces lo que hacemos es tomar nuestro cabello, alinear las trenzas y recortar las puntas que se encuentran muy salidas. Si ustedes están utilizando cabello sintético, vamos a hervir agua y vamos a meter las trenzas unos 15 segundos en el agua hirviendo y las sacamos.
Si ustedes están utilizando lana, pueden omitir este paso. Tomamos una toalla y suavemente secamos nuestras trenzas. No frotamos la toalla con las trenzas, sino le ponemos presión para evitar que le salga frizz a las trenzas. Y finalmente vamos a tomar un mousse, lo aplicamos en nuestra mano y después lo pasamos por nuestra trenza. Esto lo que va a hacer es terminar de quitarle el frizz a las trenzas. Y listo, así ya quedan preparadas nuestras trenzas para poder tejerlas en la cabeza. Y bueno chicos, hasta acá llegó el video del día de hoy. Como vieron, hacer estas trenzas es bien fácil. Sí, tal vez toma mucho tiempo porque necesitamos muchas, pero la verdad se ahorran muchísimo dinero. En la descripción del video les dejo el link de las mismas extensiones por si a ustedes les gustan y quieren comprarlas. Y si ustedes quieren ahorrarse este tiempo, también les dejo un link en donde pueden comprar ya las extensiones con trenzas hechas. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor déjenmela saber en los comentarios. En el próximo video les voy a mostrar cómo colocarnos las trenzas nosotras mismas y en el video que sigue voy a estar contestando todas las preguntas que ustedes tengan sobre trenzas boxeadoras, como cuánto tiempo dura, cómo lavarlas, cómo cuidarlas, bueno. Entonces si tienen alguna de esas preguntas déjenmela también en los comentarios y así cuando llegue ese día puedo contestar esas preguntas. Si este video les gusta, no olviden darle un like y compartirlo con todas sus amigas, con toda su familia y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho dándole clic aquí a mi fotografía y sígueme en mis redes que las encuentras aquí abajito. A todos ustedes muchísimas gracias por ver este video, yo los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video.